El capítulo 25 de Mateo es nuestro último sermón de esta serie. Estamos viendo una serie de Adviento en cómo debemos esperar la venida de nuestro Señor. Sé que Mateo 25 es uno de los sermones más manipulados, si se pudiera llamar así, para hacer que el cristiano haga lo que el pastor quiere que haga. Entonces, para nosotros no queremos caminar por ese lado, así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría en este tema. Amado Padre, te doy muchísimas gracias, Padre, porque es tu palabra a la que abrimos, es tu palabra a la que nos debemos y es tu palabra a la que nos salvó y nos dio vida. Así que te ruego, Espíritu Santo, que seas tú hoy hablándonos en cuanto a nuestro servicio y en cuanto a nuestra vida, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 14. El capítulo 25 de Mateo en sí contiene tres secciones que son principales. La primera está del versículo 1 hasta el versículo 13. Se nos habla la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola, lo que el Señor intenta hacer es exhortar a la iglesia a estar vigilante y tener una religión sincera. ¿Por qué menciono esto? Porque Mateo 7 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Por lo tanto, vemos nosotros 10 vírgenes, y de las 10 vírgenes hay 5 que no entran y hay 5 que sí entran. Entonces, a lo que el Señor está apelando es a que estemos vigilantes, pero también que estemos expectantes y analizando nuestra profesión de fe. Ojo, yo creo que todos los que estamos aquí un día vamos a llegar a la presencia de Dios, amén. Pero no todos vamos a entrar a su presencia. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Van a haber algunos que creen que son cristianos y no van a entrar. Y lo primero que van a decir es: no en tu nombre hicimos. Y van a hablar de varias cosas. Y justo el tema de esta mañana es el servicio del cristiano. ¿Qué fue lo que hicimos? Pero no sé si te has puesto a pensar que nosotros servimos a nuestro Dios no para ganar la salvación, sino como evidencia de que somos salvos. Nosotros no servimos a Dios para que nos ganemos la entrada ahí. Porque entonces podríamos decir: entonces las 10 vírgenes llegaron ahí y ¿qué hicieron? Pero la segunda parte de este capítulo 25 trata sobre cómo el Señor está exhortando a su pueblo a ser diligente y fiel en el servicio a Dios. Esto es importante, familia, porque creo que estamos terminando un año en el que le agradecemos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, pero también empezamos un año nuevo en el que nosotros podríamos pensar: ¿yo le estoy sirviendo a Dios? Ojo, sé que esta pregunta tiende a reventar tímpanos y tiende a ser ofensiva, porque cualquiera empezaría a defenderse en su mente: bueno, yo le sirvo a Dios a mi manera. Y yo no te estoy diciendo si le estás sirviendo a Dios a nuestra manera y en la iglesia. La pregunta que te quiero hacer es si le estás sirviendo a Dios realmente, si eres un instrumento útil en su mano, porque es a lo que Él está ahora exhortando, a que seamos fieles en el servicio a Él, fieles, diligentes. Y eso vamos a leer ahora en el capítulo 25. Miren el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos. La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice que le dio 5,000 monedas. Y aquí dice que le dio 5 talentos. La verdad no importa la cantidad de monedas, porque lo que importa es lo que pesaba. Eran 108 kilos de plata. ¿Ok? Pero dice en el versículo 15, a uno le dio 108 kilos de plata, a otro le dio 2, hablando de 2 monedas, y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Esto es importante. A cada uno le dio conforme a qué. O sea, no vamos a recibir lo mismo.
porque no tenemos la misma capacidad. Es algo que tengo que reconocer. No voy a ser igual a otros, no tengo la misma capacidad. Pero la palabra dice en el versículo 17, asimismo, me quedé en el 16. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, que era 43.2 kilos de plata, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, o sea, 21.6 kilos de plata, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro. Mira, te lo quiero leer, no con la misma emoción que los otros 2. Los otros 2 llegaron y dijeron: Señor, me diste 5, gané 2. Señor, me diste 2, gané otros 2. Y este llega: Señor, yo sabía que tú eres un hombre muy duro. Eres alguien que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Eres duro, Señor. Y la verdad, te tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Ahí está. No quiero nada que ver con tu dureza. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, o sea, 216 kilos de plata. Versículo 29. Porque todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, échelo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Te queda claro que esto es un evento futuro? ¿Que esto es un evento en el que todos vamos a llegar? Pablo dice que un día todos compareceremos ante el tribunal. Todos llegaremos ahí y será juzgado todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Juan en Apocalipsis dice que un día todos los muertos resucitarán, chicos, grandes y pequeños, y estarán de pie ante el gran juicio del trono blanco. Estos son 2 eventos completamente distintos. Pero la pregunta que yo te quiero hacer a ti es: ¿qué tan listo estás tú para ese momento? Me gustaría escucharles. ¿Estás pensando realmente en ese evento? ¿O estás viviendo el día a día? ¿Estás esperando levantarte mañana? Bueno, quiero hacer una pregunta antes de continuar, porque la semana pasada me hicieron una corrección. ¿Se escucha bien allá atrás, en el hoyo? ¿Sí? Muy bien. Es que la semana pasada me decían que no se escuchaba. Y si no, dígame para que yo me pegue el micrófono. Ahí se escucha más, ¿no? Como decimos en Tabasco, se escucha más mejor así. ¿Sí? Ok. Más mejor. Ok. Ambas situaciones que estamos viendo ahorita nos quieren enseñar algo en esta mañana.
quieren exhortarnos a nosotros como iglesia a esforzarnos diligente y fielmente. Nuestro sermón de hoy apunta hacia eso, esforzarnos diligente y fielmente en el servicio a nuestro Señor. ¿Qué significa diligencia? Prontitud, rapidez, habilidad. Es algo que muy pocos tenemos, pero es algo que debemos de tener. Por lo tanto, hoy solamente quiero hacerte 2 preguntas y en base a esas 2 preguntas quiero que tú mismo pienses en estos 2 puntos, ¿ok? La primera pregunta que te quiero hacer es, vamos a poner un ejemplo. Pensemos en ese evento de su venida. Después de haber hablado tanto sobre este evento, pensemos en ese día en el que Él regresará y tú y yo seremos uno de estos siervos de la parábola y hazte esta pregunta. ¿Seré elogiado por mi amor o seré condenado por mi pereza? Hazte esa pregunta. Piensa, porque esta historia va más allá de simplemente observar y esperar el regreso del Señor. Esta historia se enfoca principalmente en que debemos estar trabajando para Él en tanto que Él regresa. Jesús habla de 2 siervos a los que les confió una cantidad de dinero. A unos 5, a otro 2, a unos 5,000, a otro 2,000. Ponle la cantidad que tú quieras, pero a uno le dio el doble y a otro le dio la mitad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Jesús está hablando eso. Y Él está diciendo, hay un paralelismo claro aquí. Hay 2 siervos que se esforzaron diligentemente y hay uno que no lo hizo. ¿Cuál fue el factor? Esta no era una relación de empleado-empleador fría, seca, distante. Los primeros 2 siervos nos ilustran una relación entre ¿quiénes? Entre 2 siervos que aman a su amo, que por aquí les dio las 2 monedas y ¿qué hicieron? Fueron a ver cómo lo multiplicaban. Oye, ellos reciben 5 y dice que de inmediato se fue y vio, ¿cómo puedo hacer para conseguir otros 5? Y cuando viene el Señor, hay una relación tan íntima con Él que cuando lo ven le dice, Señor, mira, me diste 5 y traigo otros 5. Y el Señor responde, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te voy a poner. Algunos piensan que en la eternidad se nos va a conceder a algunos administrar ciudades, bienes y demás. Yo no sé, yo no he estado ahí. Pero lo que sí sé es que aquí dice, sobre mucho te voy a. Pero estos 2 siervos tienen una cualidad, son diligentes en su servicio. Hazte esa pregunta tú. ¿Tú realmente eres diligente por tu servicio? Adolescentes, díganme si no ese es el problema más grande con los papás, que no sirven en la casa. No solo los adolescentes. Cualquier persona que habite en la casa va por el mismo lugar. ¿Cómo sirve? Oye, la parábola es muy clara. La diferencia entre estas 2 está en ¿qué? En la diligencia. Pero hazte esa pregunta, ¿estoy siendo diligente y fiel con lo que se me encargó? ¿Estoy sirviendo a Cristo con lo que Él me ha dado? Y aquí viene el punto y el dilema de, no, mejor no lo hago porque luego se ofenden. ¿Estoy sirviendo a Cristo con lo que Él me ha dado? Carson, un escritor, dice, a los seguidores de Jesús no les basta con aguantar y esperar el final. Deben verse a sí mismos como siervos que mejoran lo que su maestro les confió. Si no lo hacen, demuestran que no se les puede valorar realmente como discípulos. ¿Qué talento te dio Dios? A mi marido, porque está bien lento. No, estoy diciendo qué talento, qué cosa te dio, no alento ese que tienes por marido. Ya, marido, no sé, no, aquí estamos a empezar. Ya empezó, ya se va contra nosotros, siempre. O sea, ya aguanten. Estoy viendo que hay más mujeres que hombres, entiéndanme.
Familia, piensa cuando ese ser querido que tú amas demasiado parte de tu casa. Para los hijos, sus padres o su hermano. Para los esposos, sus esposas. Para las esposas, sus esposos, no sé. Pero piensa ese momento en el que se va. Y cuando regresa, tú estás preguntando, ¿cuándo vas a regresar? ¿Por qué? Porque lo extrañas. Porque quieres que esté ahí. Ojo, y tú lo que haces es que cuando venga, tú lo recibas, pero no por lo que, ay, es que ya extrañaba a quien lavara los platos, ay, es que ya extrañaba a quien trapeara. No, porque esa persona es importante para ti. Tú anhelas que esté ahí otra vez. Es lo mismo. Estos siervos, cuando regresó su señor, lo amaban al amo, a tal punto que, oye, me diste 5 y conseguí 5 más. Mira, en la NBI y Hendrickson, otro autor, dice, es como que se le llenaron los ojos de lágrimas, estaban rebosando de entusiasmo, estaban completamente emocionados, por así decirlo. Y invitan a su amo, cuenta, me diste 5, conseguí 5 más. Pero porque estaban emocionados, porque lo esperaban. Esto es un dolor en nuestro corazón, familia. Porque muchos, dice la palabra, que se alejarán de él avergonzados, porque no lo anhelan, porque no lo esperan. Pero si tú eres un siervo, hijo de Dios, discípulo de él, tienes que ver tu corazón. Anhelas que él regrese. Amén. ¿Por qué? Porque es a la persona que amas. Juan 15, 10 y 11 dice: cuando ustedes obedezcan mis mandamientos, permanezcan en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, y así desbordarán de gozo en aquel día. Aquel dice que el siervo le dijo: entra en el gozo de tu Señor. Oye, familia, dígame si no, nosotros aquí en esta vida cristiana, que en este mundo que cuesta y vive uno sufriendo, recibimos gozo a cuentagotas. Hay más cosas de insatisfacción que de gozo. O dígame si no es así. Piensa el 24, ¿cómo te fue? ¿Estabas completamente gozoso en la mesa? Bueno, ese gozo es cuentagotas. En la eternidad vas a entrar al gozo completo, al gozo eterno. Pero el tercer esclavo, a diferencia de los 2 primeros, no fue elogiado por el amo. Es más, me pongo a pensar en que este esclavo se pudo haber estado congregando en CP Puebla, donde el pastor le estuvo predicando más de la justicia que de la gracia, por años. Donde el pastor condenó su vida. A lo mejor tú eres ese y te sientes así. Porque este hombre que esconde el talento le tiene miedo a Dios. No lo quiere, bueno, al amo. No quiere que venga. Es más, no quiere tener nada que ver con él. Le dice: me diste 1, lo enterré y aquí tienes lo que es tuyo. A mí ni me digas. Ahí está lo tuyo. Oye, te hago una pregunta. Si tú y yo fuéramos ese siervo, ¿quién te ha predicado de un Dios que es malo y que te va a condenar en su venida? Tú. Así dilo. Yo te pido perdón, porque muy probablemente este año escuchaste más de mí de justicia y de condena que de gracia y bendición. Pero te quiero voltear a ver a este hombre. Aquí ya no va a haber oportunidad. Aquí él llega y le dice: tú eres un hombre duro. Dígame, familia, si no en tu corazón tienes la perspectiva de un Dios duro, de un Dios que recoge donde nadie más siembra. ¿Te das cuenta cómo este siervo está tan enojado con Dios, está tan temeroso y tiene una teología completamente diferente de Dios? ¿Sí te das cuenta de eso? Ojo, llegó y le dijo cómo lo condenó al final. No se trata de lo que este siervo hizo, se trata de lo que no hizo. Le dice: tuviste 1, ¿por qué no fuiste al banco, aunque sea ganar intereses y dármelo, si sabías que soy tan malo? No te engañes,
La dureza que tú tienes de mí, le dice Dios, no es lo que yo soy. Y si hubiera sido así, no es que tú huiste por mi dureza, huiste por tu pereza. Lo escondiste por tu flojera, por tu comodidad. Y le dice, malo siervo o siervo malo y perezoso. Puedes ver que él no anhelaba la venida del Señor. No había intimidad, no había una relación con Él. Entonces te hago la pregunta para terminar este punto de la diligencia. Tú y yo estamos haciendo con lo que Dios nos ha confiado lo que Dios quiere que hagamos. Respóndete. Y cuando Él venga, ¿seremos elogiados por nuestro amor hacia Él o por nuestra pereza? ¿Sabe? A mí me sorprende los cristianos que vienen a la iglesia, pero entran después de la alabanza. Ustedes creen que no me doy cuenta, pero yo me doy cuenta. Por más que te quedes en el Oxxo, o sea, ya te tenemos medido. ¿No te gusta cantar? Una vez yo encontré a una persona así, en otra iglesia, aquí no pasa, en otra iglesia, afuera en su auto. Y yo le pregunté, ¿por qué no entra? Pues no me gustan los cantos. Nunca me ha gustado cantar. ¿Y te gusta orar? ¿Te le gusta leer la Biblia? No me contestaba. Te hago una pregunta, ¿para qué queremos llegar al cielo si no iríamos a hacer lo que a Dios le gusta que hagamos? Por eso el Señor dice, a échenlo donde va. Esto me lleva a pensar en qué son los talentos. Porque si hubiera sido salvo, entonces podríamos pensar que la salvación se pierde. Y los talentos no tienen que ver con dones espirituales. Los talentos no tienen que ver absolutamente con nada que se le dé solamente a los hijos y no a los que no son hijos. Los talentos tienen que ver con un Dios que en Génesis 3, en Génesis 1 y en Génesis 2 le confió a la humanidad algo, ser administradores de algo en este mundo. Y todos vamos a llegar a rendir cuentas por lo que Él nos ha dado. Tu auto, tu casa, tu dinero, tu vida, tu salud, todo. Cosas que Dios te ha dado. Y yo te hago la pregunta, ¿vas a ser elogiado por tu amor o vas a ser condenado por tu pereza? Evalúa hoy. ¿Realmente tú anhelas pasar tiempo con Dios? Es que no sé cómo compararlo, Héctor. Sencillo, ve lo que más te gusta en esta tierra. ¿Te gusta más estar con el Señor que eso? Que a mí me encanta el fútbol. Ok, ¿y te gusta estar más tiempo con el Señor que viendo un partido Chivas-Monterrey? Es que a mí me encanta estar tiempo con mi esposa. ¿Y te gusta más estar con Dios que con tu esposa? Es que a mí me gusta mucho estar con mi novio. ¿Y te gusta más estar con Dios que con tu novio? Porque ese es el punto en el que el Señor te va a mostrar. No te engañes. Tú nunca me amaste a mí. Me servías como el medio para obtener tranquilidad en tu mente y salvación por tu lado, pero nunca me amaste. Pero no solamente se trata de la diligencia, familia, también hay otro punto igual de importante, y es el esfuerzo en nuestro servicio a Dios. Aquí hay 5 puntos prácticos que no voy a tardar mucho tiempo en decirlos, pero hay 5 razones claras aquí de por qué un cristiano debe esforzarse en su servicio. Porque la pregunta va a ser, entonces, si yo no soy salvo por mis obras, ¿para qué me esfuerzo? O sea, cuando yo me esfuerzo, ¿para qué? Para agradarle a Dios, si ya Cristo le agradó a Él. Entonces, ¿por qué me voy a esforzar? En primer lugar, porque todo cristiano ha recibido algo de Dios. Hablo ya aquí a los que están en este lugar, a los que se congregan cada domingo, a los que están buscando a Dios por medio de la iglesia. Estos siervos se les había confiado un cierto número diferente de talentos. Y estos talentos, que en tu pregunta debe de ser, ¿y cuál fue el talento que Dios me dio? Si no son dones espirituales, entonces, ¿qué es? ¿Has visto cuando a una persona le dicen,
Oye, tú tienes mucho talento. Y creo que formamos un concepto del talento en nuestra mente que no es el bíblico. Porque en el sentido de lo que nuestro Señor utiliza esto, tiene que ver con recursos, oportunidades, cosas que Dios le ha concedido al cristiano y al ser humano promedio. Cualquier cosa con la que podamos dar gloria a Dios es un talento. ¿Lo repito? Cualquier cosa con la que podamos dar gloria a Dios es un talento. Nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestra capacidad de razonar, nuestra inteligencia. Todo es dado por Dios para darle gloria a Él. Todo lo que tenemos, grábatelo familia, es un préstamo de Dios. Solamente eres un administrador de Él. Por lo tanto, eres un deudor que le va a entregar a Él cuentas de lo que Él te dio. Lo dice en el versículo, mira el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas ¿con quién? Con ellos. Segunda cosa, segunda razón muy práctica por la cual debo de esforzarme, porque muchos hacen mal uso de los privilegios y las misericordias que han recibido de Dios. Aprendemos que este hombre, ¿qué hizo? Escondió su talento, lo enterró. El cristiano normalmente hoy hace eso lo mismo cuando desprecia leer la Biblia, cuando descuida la oración, cuando quebranta los días en los que tiene que guardar reposo para el Señor. El hombre incrédulo, carnal, mundano, el hombre frívolo, el irreflexivo y el que solo busca su propio placer, ese hombre ama su dinero, es codicioso y se entrega a excesos. Pero grábate algo, tanto ellos como nosotros, todos somos iguales. Y somos personas que enterramos nuestro talento muchas veces. Tercera razón práctica por la cual debes de esforzarte, porque todos los que profesamos ser hijos de Dios vamos a rendir cuentas en un día. A todos nos espera un juicio. Es más, Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero puedes ir a un juicio a rendir cuentas como el tribunal de Cristo, ¿qué hiciste cuando estabas viviendo como hijo de Dios? Y van a ser evaluadas tus obras, si fue hecho para su gloria o si fue hecho para tu placer, y van a salir como piedras preciosas, como oro, como plata, o va a salir como madera, heno y hojarasca. Y algunos, dice la palabra, entrarán, serán salvos, pero como por fuego. O sea, de panzazo. Pero grábate algo, todos un día rendiremos cuentas. No habrá escapatoria. No habrá donde esconderte. Al final habremos de encontrarnos con ese Señor cara a cara y vamos a tener que rendir cuentas, sea mucho lo que me haya dado o sea poco lo que me haya dado. Imagínate una persona que no tiene piernas porque nació sin esa capacidad. Una persona que tiene una discapacidad mental y llegan ante la presencia de Dios, y tú que tienes todo eso, amigo, tú eres el de los 5 talentos. Una persona pobre a lo mejor es el que llega con 2, y una persona rica a lo mejor el que llegó con 5. Eso somos. Vamos a rendir cuentas. Cuarta razón por la que debo de esforzarme, porque los verdaderos cristianos van a recibir una abundante recompensa en aquel día en que se arreglen las cuentas. ¿Cuál es la recompensa? Entra en el gozo de tu Señor. No, la recompensa no es el elogio, así que bájale 2 rayas. Tú estás queriendo llegar a bien, buen siervo y fiel. ¿Escucharon? Me lo dijo a mí, pero me dijo lo mismo a mí. Pero a mí me lo dijo más fuerte. No. La recompensa que vamos a recibir, ¿sabes cuál es? Entrar en su gozo. ¿No fue lo que Pablo dijo en Filipenses 3?
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era? Ver a Jesús, ser salvo. La recompensa no es cuántas coronas te van a dar. Rindes cuentas para ver qué hiciste con lo que Él te confió, pero la recompensa es entrar en el gozo de tu Señor. Pero ¿para qué rayos quieres ir si aquí lo tienes y no vas? Deja de mentirte y empieza a evaluarte. Y di, el Señor me lo está mostrando porque quiere que yo corra a Él para ser transformado. Quinta y última. Todos los miembros de la iglesia de Cristo que no hayan dado fruto serán condenados y desechados en el día del juicio. Héctor, eso es una herejía, porque son los miembros de la iglesia. Claro, para ser miembro de la iglesia no te piden nada más que tomes 2, 3 cursos, que te bautices y que hagas unas cosillas por ahí. Y ya. Es más fácil ser miembro de la iglesia de Cristo, ojo, de la local, que realmente ser miembro de la iglesia de Cristo universal. ¿Por qué? Porque entonces vamos a aprender algo muy claro. Vamos a llegar a un juicio. Y muy probablemente vamos a ser como las 10 vírgenes, que si llegaron 5 y descuidaron y llegaron, oye, es que ustedes no entran. ¿Tienen aceite? No, no entran. O como que es que sabía que eras un siervo duro y te lo dejé ahí. No entras. La pregunta hacia ti que debes de responderte es: ¿vas a llegar ahí como miembro de la iglesia? Soy miembro de la iglesia Lumina Vínculo Church Project. Tuve las 3. El que tiene oídos para oír, oiga, porque algunos saben esta historia. Algunos no, gracias a Dios. Y el Señor te va a decir: ¿qué? Sí, yo tomé el discipulado paso 1 con Elías, el discipulado paso 2 con su papá, el discipulado paso 3 con su mamá, y luego con el papá y con el pastor, y mira, y aparte fui a la iglesia, y aparte di dinero, y aparte, y el Señor: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Hay aceite en tu lámpara? ¿Qué hiciste con tu talento? Te lo di para que demostraras si amabas al Señor. ¿Qué hiciste? Lo enterré. Un cristiano en realidad que no se haya convertido no tendrá ninguna excusa. Sus mismas obras lo condenarán. La razón por que ahora finge estar justificado va a ser vana e inútil en aquel día en el que el juez de toda la tierra, que Él ve lo justo, ve la perdición del alma condenada que tiene frente a Él por la culpa que está cargando. Bueno, dos preguntas. Primera, ¿le estás sirviendo a Dios fielmente y diligentemente con lo que Él te ha dado? Segunda pregunta, ¿te estás esforzando en servirle a Dios con lo que Él te ha dado? A mí me encanta cuando hablo con gente, y ahorita van a identificar, y no tengo nada contra ustedes, solamente los voy a mencionar. No, es que cuando yo estaba en la anterior iglesia, porque yo he estado en allá yo me encargaba de esto, y hacía esto, y hacía esto, y hacía esto, y viven de glorias pasadas. No, y el grupo yo lo movía, y tenía 180,000 personas sirviendo en el reino. ¿Y hoy qué estaba haciendo? Porque la palabra dice, en el contexto de Mateo 24 y 25, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No diciendo que la salvación la va a perder, es que va a permanecer haciendo lo mismo que cuando comenzó a ser salvo. Ese está demostrando que es salvo. No es un pasaje que condicione si va a ser salvo o no, que va a perder algo. Es un pasaje que está evidenciando que ese cristiano sigue sirviéndole a su Señor. Yo te quiero que tú te pongas a pensar. ¿Te estás esforzando? Yo lo entiendo, y en el nombre del Señor, y como dijo aquel mesero, te pido perdón en nombre de todos los pastores del mundo. Por favor, sé que te ofendieron, sé que muy probablemente fuiste a una iglesia donde te encontraste un pastor quizás mejor que yo, porque te trataba mejor, pero peor que yo, porque yo te trato mal, pero te trataba peor. Y lo digo con vergüenza. ¿Por qué? Porque, ojo, ¿saben cuántas personas en la eternidad van a echarle culpa al pastor?
No lo hice porque Él no me dejó. No lo hice porque Él me dijo eso. No lo hice porque, familia, yo te quiero llevar a ver, por favor, en el nombre del Señor, perdónanos. Somos igual que tú. Somos personas pecadoras. Somos personas que fallan. Tendemos a hacer cosas malas. No somos perfectos. No pongas tu esperanza ni tu deseo de servirle a este Dios en nosotros. No depende de nosotros. Depende del talento que Dios te dio. Tú lo tienes ahí. Tú sabes qué te ha dado Él para darle gloria, no de mí. Te ruego en el nombre del Señor, perdónanos. Suelta esa amargura contra el que te lastimó, contra el líder de ministerio, contra el pastor opresivo. Te lo ruego, por favor, contra el hermano de la iglesia que te mira feo. Suéltalo. No es la razón por la que servimos. Servimos por una razón, por la gracia de Dios. Es por eso. Pero está en ti. Cuando trabajé en la librería, compré este libro y lo guardé por casi 17 años. Y ahora lo volví a tomar, porque me doy cuenta que veo más la ira y la justicia de Dios que la gracia del Padre. Y usa un comentario. ¿Han visto la serie de Los Miserables? ¿O la película de Los Miserables? ¿O la cantata, el show musical de Los Miserables? Te voy a leer lo que Max Lucado dice acerca de eso. El personaje principal se llamaba Jean Valjean. ¿Sí se acuerdan? Los que no se acuerden, véanla en YouTube. No tarda más de 20 minutos en ver la escena que voy a narrar ahorita. Víctor Hugo nos presenta a este personaje en el clásico. ¿Ven por qué hace falta el micrófono y además? Los Miserables. Valjean entra a las páginas del libro como un vagabundo, un prisionero de mediana edad, recién liberado, usando pantalones rotos y chaqueta casi deshecha. Él tenía 19 años que había pasado en una prisión francesa que lo habían vuelto rudo y audaz. El hombre ha caminado durante 4 días en medio del frío de los Alpes del siglo XIX al sudeste de Francia, solo para descubrir que en ninguna posada lo reciben y que en ningún mesón le dan de comer. Finalmente, toca la puerta de la casa de un obispo. El señor se llamaba Monseñor Myriel. Tiene 75 años de edad. Igual que Valjean, el religioso ha perdido mucho. La revolución se ha llevado todos los objetos de valor de su familia, menos algunos cubiertos de plata, un cucharón de sopa y 2 candeleros también de plata. Valjean le cuenta su historia y espera que el religioso lo rechace. Pero el obispo es amable y le pide al visitante que se siente cerca de la chimenea. Y le dice lo siguiente: no tienes que decirme quién fuiste. Le explica: esta no es mi casa, es la casa de Jesucristo. Después el obispo lleva al expresidiario a la mesa, donde ambos cenan sopa y pan, higos y queso con vino, usando los finos cubiertos de plata de aquel religioso. El anfitrión le muestra a Valjean una alcoba. A pesar de la comodidad, el exprisionero no puede dormir. Pese a la amabilidad del obispo, el hombre no puede resistir la tentación. Introduce los artículos de plata en su mochila. El sacerdote duerme durante el robo y Valjean huye al abrigo de la noche. Pero no llega lejos. La policía lo captura y lo lleva de vuelta a la casa del obispo. Valjean sabe lo que significa su captura: prisión por el resto de su vida. Pero entonces ocurre algo maravilloso. Antes de que la policía pueda explicar el crimen, el obispo da un paso adelante. ¡Ah! Aquí estás. Me alegra verte otra vez. No puedo creer que hayas olvidado también los candeleros. También están hechos de plata pura. Por favor, llévatelo junto con los tenedores y las cucharas que te regalé. Acto seguido, los policías abandonan, pero se queda Valjean y el obispo. Y Valjean está asombrado. El obispo despide a los policías y se vuelve hacia el vagabundo y le dice: Jean Valjean, hermano mío, ya no le perteneces al mal, sino al bien. He comprado tu alma.
Quité de ella los pensamientos y las acciones malvadas, así como el espíritu del infierno, y se lo he entregado a Dios. Valjean tiene una alternativa: creerle al sacerdote o creer a su pasado personal. Él le cree al sacerdote. Se convierte en alcalde de un pequeño pueblo, construye una fábrica y da trabajo a los pobres. Se apiada de una madre moribunda a quien le cría la hija. Familia, la gracia cambió a Valjean. Deja que esa gracia te cambie a ti. ¿Sabes cuál es el mayor talento que has recibido del Señor? Su gracia. Y Pablo dice: su gracia para conmigo no ha sido en vano. El Señor me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando tú eres débil, entonces ahí serás fuerte. ¿Estás viviendo esta vida por lo que dice tu familia que eres? ¿Te está caracterizando el fracaso que tuviste? Mamá o papá, ¿te llenas la boca de hacerle ver el fracaso a tu hijo? Hijo, ¿te llenas la boca de decir el fracaso de tu padre o tu madre? Estás siendo peor que el diablo. Porque la gracia de Dios nos colocó en un lugar en el cual nos ha transformado y nos trasladó del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Él, en su gracia, te ha capacitado para servirle a Él. ¿Qué vas a hacer?